Hola, mi querido líder y lideresa, bienvenido, bienvenida a este espacio, a nuestros jueves de liderazgo y expansión profesional. Y en esta oportunidad que estamos ya cerrando el ciclo que empezamos acá en el mes de agosto, que tenía que ver con el perfil del líder. Hoy, para cerrar este ciclo de perfil del líder, vamos con la Masterclass número 8 a ver sobre las 3 dimensiones que sí o sí necesita tener todo líder que de verdad quiere ser excepcional, efectivo en su gestión. ¿Listo? ¿Cuáles son las 3 ideas sobre las que nos vamos a enfocar en esta Masterclass? Tiene que ver, por un lado, con el significado de qué significa realmente ser líder y saber liderar. Por otro lado, las 3 dimensiones que tienen que ver con la cabeza, el corazón y las manos para lograr como tal un liderazgo excepcional en nuestra gestión. Y por supuesto, al finalizar, vamos a estar viendo los 7 hábitos del líder altamente efectivo basados en el modelo de Stephen Covey. ¿Listo? Con esto vamos entonces a iniciar en la primera idea, la primera parte que tiene que ver con el qué significa ser líder y saber liderar. Y para ello, me voy a remontar con la definición o algo que nos trae, una idea que nos trae central el profesor John Kotter, un profesor de la Universidad de Harvard, bastante relevante en el mundo de los negocios y de la administración. ¿Y qué dice él al respecto del liderazgo? Dice, el liderazgo no es un privilegio de pocos ni algo exótico, es una misión para todos. ¿A qué te invita a ti esta frase del profesor John Kotter? A mí particularmente me da como la señal de que efectivamente ser líderes hace parte de nuestro propósito, líderes en el ámbito o en el espacio en el que nos encontremos, porque muchas veces, o por lo menos de mi parte, creía eso y es el común denominador también de varias personas que he tenido la fortuna de acompañar en sus procesos, que creen que ser líderes netamente solo porque te dieron el cargo o porque tienes un título en particular, pero resulta que no. Cuando estemos viendo los diferentes tipos de liderazgo en profundidad, porque ya los vimos en su momento cuando vimos la introducción al liderazgo, que los 4 tipos de liderazgo tienen que ver con el liderazgo personal y que de hecho por ahí se empieza. Luego viene el liderazgo uno a uno, es decir, hacia 1 o 2 personas máximo. Y luego el tercer nivel tiene que ver con el liderazgo de equipos, que ya cuando tenemos entre 2 o más personas dentro del equipo, bien sea al interior de una organización, un grupo o una comunidad, ¿cierto? Y finalmente el liderazgo organizacional, que es como ya liderar los diferentes equipos de trabajo dentro de una empresa o dentro de una comunidad. ¿Listo? Así que con esto en mente, digamos que la invitación es a que tengamos en cuenta que el liderazgo es para, ¿sí? Que seamos más o menos efectivos, eso ya dependerá de cada quien, de cada persona y de acuerdo a su perfil y su estilo de liderazgo. Sin embargo, el liderazgo nos arropa o nos atrapa a todos. ¿Listo? Porque empezamos con liderazgo incluso de nosotros mismos, que es el primer nivel. ¿Listo? Así que con esto quiero seguir como desarrollando esta idea con este punto que dice, todos en distintos momentos de la vida somos líderes, porque aquí viene la parte como que esencial de esta primera frase, todos influimos, podemos más bien, todos podemos influir, estamos en la capacidad de influir de manera positiva en otras personas, empezando con nosotros mismos y luego también con nuestro círculo más cercano, y a partir de ahí el nivel de influencia o relevancia que podamos nosotros tener en los diferentes entornos en los que nos movamos, ¿listo? Porque a todos se nos dan oportunidades para tocar corazones, dejar una buena huella, ¿cierto? Iluminar y sobre todo servir. Que si recordamos por allá la primera masterclass en temas de liderazgo, veíamos que uno de los principios fundamentales del liderazgo tiene que ver con el principio del servicio, es decir, cómo a través de lo que hago, ¿cierto? Y cómo a través de mi liderazgo sirvo a los demás, es decir, pongo los dones, talentos, capacidades, habilidades que he ido desarrollando y que se me han sido dadas, ¿cierto? La pongo al servicio de los demás para ayudar a otras personas en diferentes ámbitos de acuerdo a nuestro campo o nivel de expertise, ¿listo? El desafío precisamente al respecto de esto, teniendo en mente y teniendo claro que todos estamos llamados a ser líderes, tenemos un desafío fundamental y es poder nosotros reconocer o ser conscientes de esa misión que se nos ha encomendado, nuestra misión personal, que a partir de ello, digamos que la desplegamos hacia las diferentes áreas o facetas de nuestra vida. Sin embargo, aquí también como desafío es que ojalá esa misión que se nos haya sido encomendada, nos liberemos de estructuras rígidas, ¿cierto? E inflexibles que de alguna u otra manera nos hacen sentir como presos, ¿cierto? Y también como con cierta resistencia a diferentes apegos al poder, apegos a ideas preconcebidas, apegos a pertenencias, apegos a personas, que de alguna manera todo eso obstaculiza el cumplimiento de nuestra misión, entendiendo como esa misión parte del liderazgo, ¿vale? Así que con esto en mente y que
todos tenemos la capacidad de alguna manera, hacer luz en otras personas, ¿cierto? De iluminar de alguna u otra manera su camino. Es importante que tengamos nosotros en cuenta estos 3 puntos, ¿cierto? Que hace referencia a cuando nosotros irradiamos luz a otro o somos un faro en el camino para otras personas. ¿Listo? Es, por un lado, cuando somos nosotros fieles a nuestros principios, ojo, pero sin rigidez, sino más bien con autenticidad. Esos principios que estuvimos viendo la semana pasada o en la clase pasada, y también pues un tema de valores, ¿vale? Que viene precisamente con el segundo punto de cuando nosotros irradiamos luz, cuando afianzamos nuestros valores con flexibilidad, pero esa flexibilidad no quiere decir que entonces, que como esto me conviene, entonces voy a pasar por alto este valor, no, sino por el contrario, cómo a través de mis valores puedo también comprender a otras personas, ¿cierto? E integrarlas en esa misión. ¿Listo? Y finalmente, el tercer punto de cuando nosotros irradiamos luz son como los diferentes indicadores, es cuando nosotros avanzamos por el sendero del bien con entusiasmo. Dicho de otra manera, avanzamos por nuestro camino dejando huellas y no cicatrices en las personas, porque las huellas hacen referencia al impacto positivo que hayas dejado en alguien, mientras que las huellas, las cicatrices tienen que ver con algo de dolor que hayas dejado en otras personas. ¿Qué quiere ser? ¿El líder que deja huella o el líder que deja cicatrices? Son como 3 indicadores puntuales, ¿cierto? Que dan referencia o dan evidencia de que estamos siendo o que dejamos, que estamos irradiando luz ante otras personas. Claro, por aquí ya me están comentando que efectivamente lo que les gusta es dejar huella o queremos ser líderes que dejamos huella. Pero digamos que allá afuera, y yo he tenido la oportunidad también de conocer personas, ¿cierto? Porque incluso fui parte de sus equipos de trabajo que en lugar de huellas positivas también dejaban cicatrices, que ya luego de nosotros dependerá sanar esas cicatrices para no recordarlas con dolor. Pero si dentro de nosotros está la posibilidad de poder elegir qué tipo de líder queremos ser, pues qué bonito sería que de verdad eligiéramos ser esos líderes que dejan huellas y no cicatrices, ¿vale? Así que de esta manera, 3 puntos fundamentales, que un líder realmente, o saber liderar, tiene que ver con ser un líder que se valora a sí mismo, ¿cierto? Y valora también a los demás. Es un líder sencillo, humano, es decir, se puede equivocar y darse el permiso de equivocarse, porque es que el hecho de que seamos líderes no quiere decir que seamos personas ya celestiales o que no se van a equivocar ni demás. No, seguimos siendo humanos, imperfectos y como tal, también tenemos derecho a equivocarnos, pero con esos errores poder utilizarlos para enmendar esas fallas que hayamos cometido y también, pues, obviamente, ir limando asperezas que vayamos teniendo en el camino. ¿Listo? Bueno, y otro punto aquí fundamental es que en lo posible poder transmitir confianza. ¿Y cuando transmitimos nosotros confianza? Cuando también confiamos en nosotros mismos, eso de una u otra manera se va a irradiar en los demás. Cuando cumplimos nuestras promesas, cuando digamos que decimos que vamos a hacer algo y realmente lo hacemos. Y también cuando hay una coherencia entre nuestros pensamientos, entre lo que sentimos, entre lo que decimos y especialmente lo que hacemos, ¿vale? Un buen líder realmente reconoce sus límites, ¿cierto? Sabe hasta dónde puede llegar, sabe cuáles son sus fortalezas, más también reconoce cuáles son sus limitaciones, toma decisiones, es íntegro y disfruta trabajando en equipo, ¿listo? Adicional, el líder influye con su vida más que con sus palabras. Es decir, es un ejemplo a través de lo que hace realmente y no solamente de lo que dice, ¿cierto? Y ojo con esto, un buen líder no es arrogante porque adicional se identifica también como un instrumento, yo le pongo de Dios, pero tú puedes ponerle ahí tu creencia, ¿listo? Porque se identifica como un instrumento de algo más grande que nosotros mismos. Es decir, estamos aquí simplemente para poder coayudar o co-crear eso que hemos sido invitados, que hemos sido tal vez llamados. ¿Listo? Así que con esto pasamos entonces al segundo punto que tiene que ver con lo que nos convoca el día de hoy, que es las 3 dimensiones del líder efectivo. Pero para poder hablar del líder efectivo era importante hacer como esa primera invitación, esa primera toma de conciencia de que todos estamos llamados a ejercer liderazgo desde donde estemos y con lo que tengamos, ¿listo? Porque el liderazgo no es algo ni exótico, ni es algo que es solo para unas personas, ¿listo? Entendiendo que podemos ser líderes desde cualquiera de los 4 niveles. No hay uno que sea mayor o mejor que otro, sino que son niveles que independientemente en el que estemos, podemos inspirar, podemos conectar, podemos tocar los corazones de los demás y ojalá dejar huella positiva en lugar de cicatrices.
¿Listo? Ahora sí, con esto en mente y sabiendo que todos estamos llamados a ser líderes, vamos a mirar cuáles son las tres dimensiones del líder efectivo, porque ya hemos visto las diferentes responsabilidades, hemos visto las capacidades, hemos visto el tema de los valores, hemos visto los principios del líder, todo lo que engloba como tal es el líder excepcional. Hoy por hoy vamos a cerrar este ciclo del perfil del líder con estas tres dimensiones. ¿Cuáles son las tres dimensiones? La cabeza, el corazón y las manos. Cómo nosotros aprender a liderar realmente desde la cabeza, con el corazón y a través de las manos. ¿Listo? Ya les voy a explicar de qué se trata esto, ¿vale? Porque el líder sabe que a veces para construir es necesario quizás destruir, pongámoslo en términos más simples, en eso de destruir, de que también se puede equivocar, ¿listo? Es decir, reconocer nuestra humanidad aquí en la tierra, de que también podemos cometer errores, ojalá que no impacten de manera negativa pues tanto en otras personas. Pero para ello, ¿cierto? Para poder nosotros construir, sí o sí tenemos que hacer algo y es abandonar esas creencias obsoletas y viejas convicciones que quizás vienen arraigadas por nuestra historia de vida, por nuestra etapa de crecimiento, por los padres que tuvimos o el entorno en el que nos movimos, por la educación que hayamos tenido, porque todo eso, esas convicciones las vamos ganando a lo largo de nuestra vida. Lo importante es ir tomando nosotros en el día a día, ir tomando conciencia de ellas para ver cuáles realmente te sirven en este momento de tu vida y cuáles ya pasaron de moda o digamos que de alguna manera ya están obsoletas y no te son tan útiles para este momento de tu vida. ¿Listo? Ser líder, claramente, ya lo hemos dicho y aquí lo reiteramos, es una tarea ardua porque requiere de verdad coraje, requiere valentía de nuestra parte, pero siempre va a dejar buenos frutos y nos abre a nosotros y a nuestros seguidores, ¿cierto? Un camino de renovación, un camino de posibilidades, un camino de esperanza, un camino de optimismo, un camino de ilusión, que de alguna u otra manera es lo que nosotros necesitamos para seguir transitando esta aventura llamada, que a mí me gusta llamarle vida. Bueno, por ello, sabiendo que todos estamos llamados a ser líderes y que para poder saber liderar, más bien, para poder saber, para poder construir, podemos y tenemos el derecho a equivocarnos, necesitamos dejar creencias obsoletas al lado, dejar viejas convicciones, ¿cierto? Y sabiendo que el camino del liderazgo es un trabajo fuerte, porque es parte de la misión que se nos ha encomendado y como toda misión tiene sus desafíos, tiene sus obstáculos, ¿cierto? Y para ello es que necesitamos conocer e integrar estas tres dimensiones, que es aprender a liderar con la cabeza, el corazón y las manos, y de esta manera podamos nosotros tener una gestión muchísimo más efectiva y un impacto tal vez hasta sin precedentes. ¿Listo? Así que con esto en mente vamos entonces a arrancar. ¿Qué es eso de el liderar con la cabeza? Y cuando hablamos de liderar con la cabeza, hacemos referencia básicamente a estos puntos importantes, y es respecto al significado que lo hemos visto en todas las masterclass, no solamente de aquí del liderazgo, sino también todas las que tengo aquí en mi canal de YouTube, respecto a desarrollo personal, es decir, ¿qué significa para mí esto que estoy haciendo? Es decir, en este caso, saber liderar con la cabeza respecto al significado es qué significa para ti el liderazgo, ¿listo? Las creencias que tienes respecto al liderazgo y las perspectivas que tengas también al respecto. ¿Listo? Con ello, veamos entonces cómo sería esto de liderar con la cabeza o la cabeza de un líder efectivo. ¿Sí? Es poder nosotros reconocer, cuando hablamos del significado, las creencias también de ese líder. ¿Qué significa para ti el liderazgo? Liderazgo significa para ti arriar gente, liderazgo significa para ti motivar gente, liderazgo para ti significa dejar una huella positiva en otras personas, no sé, ¿qué significa para ti el liderazgo? Porque a través de ese significado que tú tengas al respecto del liderazgo, es como va a influir e impactar tu manera de liderar, claramente. Porque todos los grandes líderes sí o sí tienen un punto de vista específico acerca del liderazgo, que define la forma en cómo va a ver su función como líder y la forma de relacionarse con todas aquellas personas que busca influenciar, que busca acompañar, que busca enseñar, que busca guiar, que busca ayudar. ¿Listo? Así que esa es como tal nuestra primera tarea. Si bien es cierto, durante las 7 masterclass pasadas hemos visto diferentes conceptos, definiciones al respecto del liderazgo, la más importante aún es la que tú tengas en tu cabeza. Es decir, en este preciso momento, tómate por favor un 10 segundos y piensa y reflexiona y si tienes ahí con qué tomar nota, ¿qué significa para ti el liderazgo? Más allá de cualquier definición y todo, es el significado personal que tú le das a esto. Porque por ahí se empieza todo. Y por ahí es que decimos, si queremos lidiar con la cabeza, pues tengo que empezar por el principio. ¿Listo? Ahora, como este el significado está muy alineado con las creencias que tengas al liderazgo, por eso se resumen o se unen en un solo punto, ¿vale?
El siguiente punto tiene que ver con las perspectivas que tenemos nosotros desde nuestro rol o nuestra función como líderes. Y es básicamente saber respondernos esta pregunta: ¿hacia dónde es que vamos? Por allá lo veíamos en uno de los pilares, respecto a los 4 pilares del liderazgo, que uno de ellos tiene que ver con la visión, ¿cierto? Es decir, hacia dónde estamos aspirando llegar. Que el liderazgo efectivo claramente comienza con una visión, ¿cierto? Que provea dirección, enfoque y energía, y es lo que nos va a ir permitiendo estar avanzando, ¿listo? Si las personas que te siguen a ti como líder no saben hacia dónde vas tú como líder y hacia dónde los quieres llevar a ellos o tratando de llevar a ellos, obviamente va a ser muy complejo sentirse entusiasmado con ese viaje. Es como cuando le dicen a uno, nos vamos de viaje, pero ¿para dónde? No, no sé. Queremos llegar pasado mañana o en la próxima semana a un lugar que ni idea. ¿Cómo nos vamos a sentir? Caso contrario, cuando dicen, no, vamos a irnos de viaje para este sitio. Claro, ya uno empieza a imaginar, dice, me voy por acá, me voy por este lado, me voy en bus, me voy en avión, me voy en bicicleta, me voy en yo qué sé. ¿Sí? Cuando tenemos ese norte definido, obviamente nos va a inspirar, nos va generando dentro de nosotros dirección porque sabemos hacia dónde vamos, enfoque porque sabemos que vamos hacia allá y no tenemos que estar mirando otras fuentes, ¿cierto? Y energía como ese entusiasmo también de querer llegar a ese lugar. Así que si tú como líder, incluso líder de tu propia vida, no sabes para dónde vas, creo que es una gran oportunidad para ir planteándote tu camino. ¿Listo? Cuando hablamos de liderazgo personal, por ejemplo, en este caso, estaríamos hablando algo más o menos así como dónde aspiras verte tú por lo menos en los próximos 5 años, ¿sí? Por lo menos. O listo, no nos vamos tan lejos, el próximo año. ¿Sí? Eso hace parte de la visión y es un ejercicio que ustedes, si me siguen en la comunidad, ya saben que parte fundamental es uno de los ejercicios que sí o sí me gusta realizar, especialmente a fin de año, ¿listo? Y se le da también una revisión a lo largo del tiempo. Pero bueno, palabras más, palabras menos, cuando hablamos de perspectiva, ¿listo? Hacemos referencia hacia dónde vamos nosotros, hacia dónde vas tú como líder y hacia dónde quiero llevar a mi equipo de trabajo, ¿listo? Porque para poder comprometer tanto el corazón como la mente de las otras personas, de las personas que diriges como líder de equipo, debes tú como líder estar en condición de comunicar 3 puntos fundamentales. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Tu propósito, es decir, hacia dónde vas y el por qué vas hacia ese lugar. ¿Qué te nació, qué te motivó, qué te inspiró llegar hacia allá? ¿Listo? Tu cuadro de futuro es cómo será tu futuro si está alcanzando tu propósito. Es decir, ¿qué sería diferente en tu vida si ya has logrado eso que has querido, eso que has planteado, ya has logrado llegar a esa visión? ¿Listo? Y lo siguiente también tus valores. ¿Sobre qué principios y valores tomarás tú tus propias decisiones? ¿Cuáles serán como esas normas que regirán o que te servirán a ti como brújula para orientar la toma de decisiones mientras vas llegando, mientras vas avanzando hacia la consecución de tu visión? ¿Listo? Así que si puedes responderte estas 3 preguntas, aquí te pueden dar dando como unos indicadores de por qué camino vas y si saber, si, reconocer o identificar si estás liderando realmente con la cabeza. ¿Listo? Porque una visión clara sí o sí le dirá a los demás quiénes son, a dónde van y qué les guiará su camino. Conclusión, liderar con la cabeza hace referencia, nuevamente, a identificar qué significa para ti el liderazgo, ¿sí? ¿Cuáles son tus creencias respecto al liderazgo? Y tu perspectiva, es decir, hacia dónde vas, ¿listo? ¿Cómo sería tu vida si llegas a ese lugar o si llegamos a ese lugar? Y finalmente, ¿qué valores y principios guiarán tus decisiones en camino a lograr esa visión? ¿Listo? Responder a esas 3 preguntas se conecta directamente a saber que estás liderando con la cabeza. ¿Listo? ¿Y qué preguntas, dudas, comentarios, inquietudes? Voy viendo por aquí. Si no, pues las vemos o las resolvemos también al final de la clase. ¿Listo? Me quedo un par de minutos para resolver toda duda o inquietud que tengan. Bueno, y eso hace referencia, o con esto terminamos, la primera dimensión del líder excepcional. Vamos a ver la segunda dimensión, que ¿cuál era? El corazón. ¿Listo? Y esto del corazón se conecta de manera directa con las motivaciones, los intereses, las intenciones y el propósito por el cual lideres. ¿Listo? Cuando hablamos de liderar con el corazón es ir un viaje de piel para adentro, como me gusta llamarle a mí, poder reconocer realmente qué es lo que me mueve y qué podría mover y cómo podría también adicional conectar con las otras personas, si es que estamos hablando de liderazgo de equipos. ¿Listo? Porque recordemos, esto aplica desde el mismo liderazgo personal. Bueno, ahora, liderar con el corazón, de alguna manera, podríamos definirlo también como algunos indicadores como mostrar empatía y comprensión hacia las demás personas y especialmente también hacia ti mismo, porque por ahí se empieza, inspirar y motivar a otros y actuar
con integridad y ética. ¿Listo? Dicho de otra manera, liderar con el corazón es realmente aplicar uno de los principios del liderazgo que tiene que ver con el principio del servicio, que lo veíamos hace un momento, ¿sí? Y es ponernos nosotros como líderes al servicio de los demás. Y aquí viene una pregunta bien importante. ¿Eres un líder al servicio de los demás o un líder que se sirve a sí mismo? Es decir, estás utilizando tu rol como líder solamente para satisfacer tus propios intereses, desconociendo y descuidando, porque quizás los conozcas pero no les prestas atención, a los intereses, necesidades y motivaciones también de las personas que hacen parte de tu equipo. ¿Listo? Para ello, digamos que hay ciertos momentos de nuestra vida que nos llevan a replantearnos ese estilo de liderazgo o incluso nuestra manera de vivir. Por un lado, tiene que ver, por ejemplo, el haber tenido una experiencia cercana a la muerte, donde uno dice, wow, o esas historias que quizás se hayan escuchado o hayan escuchado ustedes también, de, no, yo estuve ahí tantos días en coma y realmente mientras estuve en ese proceso es donde me di cuenta que estaba siendo un líder que en lugar de huella estaba dejando cicatrices en las demás personas, o que no estaba utilizando realmente los dones y talentos que me habían sido dados para ponerlos al servicio de otros, y vienen como con una reflexión que les invita a esto, a ponerse al servicio de otras personas, mediante un despertar espiritual, y este despertar espiritual puede llegar de diferentes caminos, ¿cierto? Porque desde un punto de vista espiritual también he comprendido, y gracias a uno de mis maestros, coaches y mentores, que el aprendizaje que nosotros vamos teniendo a lo largo de la vida puede llegar por dos caminos, uno por conciencia y otro por dolor. El dolor es cuando llegan esas experiencias dolorosas que de verdad nos mueven y nos sacuden a nosotros al piso y decimos, wow, tengo que hacer algo diferente para poder conseguir resultados diferentes. Por conciencia es simplemente cuando estamos evitando, no ha llegado este dolor, este revolcón o este terremoto emocional a nuestra vida, sino que tomamos conciencia porque lo vimos en una conferencia, porque leímos un libro, porque escuché un podcast, porque hablé con un amigo, porque estuve en meditación y me di cuenta de, no sé, como cosas así, ¿cierto? Y nos llega como ese awareness, esa toma de conciencia que nos motiva, nos inspira a hacer algo muchísimo mejor de lo que hayamos venido haciendo hasta ahora. Eso hace referencia también a un despertar espiritual y reconocer que hacemos parte de algo muchísimo más grande que nosotros mismos, porque cuando desconocemos esa dimensión, pues estamos quedándonos como, creería yo, muy cortos o muy limitados. O lo otro, también tener modelos o ejemplos de personas, ¿cierto? Que nosotros decimos, uy, de verdad esta persona es un ejemplo para mí de liderazgo, qué rico poder eh, imitar o modelar esas cualidades, esas características, eso que resalto yo de esas grandes personas, poderlas yo también hacer en esta vida, ¿vale? Así que mediante esas tres experiencias son parte, digamos, que lo que nos invita a nosotros a reconocer qué tipo de liderazgo es el que vamos a tener. O un líder al servicio, ser un líder al servicio de los demás, o un líder que se sirve a sí mismo. Y para ello existen claramente también tres patrones de conducta que marcan una diferencia entre aquellos líderes que se sirven a sí mismos, es decir, aquellos líderes tal vez un poco egoístas, y aquellos líderes que sirven a los demás. Cuando hablamos de que sirven a los demás, no estamos poniendo una cantidad de personas. Con que tú sirvas a una persona, ya eso está haciendo la diferencia. ¿Listo? Entonces, para que lo vamos clarificando, porque a veces decimos que un líder al servicio de otros quiere decir que estoy impactando a millones de personas, sería lo ideal, ¿cierto? Sin embargo, con que impactes a una sola persona de manera positiva, ya eso también te está llevando al otro lado del liderazgo, es decir, a un liderazgo al servicio de otros. Bueno, entonces, algunas preguntas que nos ayudan a identificar este estilo de liderazgo, o más bien a reconocer en cuál de los dos estilos de liderazgo te encuentras, cómo manejas las relaciones con otras personas. Muestras empatía, buscas conectar con ellos, buscas ayudarles, o por el contrario, buscas cómo ellos te sirvan solamente a ti. Bueno, ¿cómo planeas preparar a tu sucesor? Es decir, mentoreas, enseñas, acompañas a otras personas a que también se conviertan en líderes. ¿Listo? Bien sea del mismo equipo en el que estés, porque tú ya vas de salida, porque cualquier cosa nos puede pasar y ya también esa persona podría estar en la capacidad de reemplazarte. O si por el contrario mantenemos con un miedo de decir, no, es que no le puedo enseñar, no le puedo transmitir mis trucos, porque de alguna manera esta persona me puede hacer el cajón, me puede quitar el cargo, me puede quitar esa posición de líder que tengo en este momento. ¿Listo? Cuando pensamos de esa manera, es que esta persona me puede quitar el cajón, ahí estamos adoptando las características de un líder que se sirve a sí mismo y no un líder al servicio de los demás. Porque un buen líder crea otros buenos líderes. Bueno, ¿y a quién seguimos? ¿Quiénes son nuestros modelos de referencia? Tus modelos de líderes son los TikTokers, los Instagramers o los YouTubers del momento, de la moda y del momento presente, o por el contrario, estás buscando referentes que de verdad te inspiren, te conecten y que sean ejemplos dignos de imitarse.
Estos son como 3 preguntas esenciales que nos permiten a nosotros darnos cuenta qué tipo de líder estamos siendo en este momento. Un líder al servicio de otros o un líder que se sirve a sí mismo. Bueno, y recuerda algo, que un corazón motivado por el egoísmo ve al mundo con una actitud de doy un poquito, pero tomo un montón. Es decir, yo doy un 1%, pero espero recibir un 10%. ¿Vale? Eso básicamente es un corazón motivado por el egoísmo. Y las personas con corazones motivados por el egoísmo ponen sus propias agendas, es decir, sus propios intereses, su seguridad, su posición y su gratificación por encima de las personas que resulten afectadas por sus pensamientos o sus acciones. Es decir, dicho de otra manera, no toman en cuenta los puntos de vista, ni las necesidades, ni los intereses, ni las motivaciones de las otras personas. ¿Vale? Así que la gran reflexión aquí respecto a liderar con el corazón es qué tipo de líder está siendo, el que se sirve a sí mismo o al servicio de otros, porque allí ya va muy conectado los primeros puntos que tenía que ver con las motivaciones, las intenciones, los intereses y los propósitos que tienes tú como líder. Porque si tu intención es simplemente sobresalir, resaltar, tener poder, autoridad, relevancia y demás, pero no utilizar todo eso para ayudar a otros, ya sabes que estás conectando con un liderazgo que se sirve a sí mismo, es decir, un liderazgo motivado por el egoísmo, donde doy un poquito y tomas o quieres tomar muchísimo. ¿Listo? Así que es simplemente invitaciones a través de estas masterclass, lo que mi intención es ir tomando nosotros conciencia para paso a paso. Ustedes ya están viendo que yo cada semana voy compartiendo ideas dosificadas, de tal forma que a lo largo de la semana puedan irlas reflexionando y sobre todo poderlas ir aplicando. ¿Listo? Y si desean ir haciendo los cambios que consideren ustedes mismos, ustedes mismas necesarios para aplicar a su vida. Bueno, finalmente, la tercera dimensión tiene que ver con la dimensión de las manos, porque ya hemos visto cómo es liderar con el corazón, cómo es liderar con la cabeza y ahorita a través con las manos. Y eso de liderar con las manos tiene que ver o se conecta de manera directa con tener metas y objetivos definidos, acciones que nos ayuden a conseguir esos objetivos y, por supuesto, hábitos, lo que hacemos nosotros en el día a día. Y sobre el último punto de los hábitos es lo que nos vamos a centrar en la tercera idea de esta masterclass. ¿Listo? Aquí el liderar con las manos es nosotros también podernos convertir un líder o adoptar más bien, el líder adoptar el rol de un entrenador de alto desempeño. ¿Listo? ¿Cómo así? Pues en primera instancia lo que nos invita, después de nosotros tener esa visión, que es hacia donde queremos llegar, sí o sí necesitamos esa visión, irla aterrizando, irla bajando en metas, en objetivos, en acciones, para saber si estamos o no avanzando, tanto nosotros como un liderazgo personal o también a través de mi equipo de trabajo. Y para ello necesitamos 3 puntos esenciales. Por un lado, planificar el desempeño. Y eso hace referencia a proveer dirección y fijar metas, que es lo que hemos estado hablando y que responde específicamente a esta pregunta. ¿En qué quiero que se concentre la gente ahora? ¿Hacia dónde quiero llevarlos? ¿Listo? Luego viene el entrenamiento diario y es ayudar a las personas a alcanzar esas metas que se han propuesto, tanto las organizacionales como las personales, a través de qué? De la observación de lo que están haciendo, de su desempeño, y no solamente observarlos, sino también animarlos a que pueden ir progresando. Si se están desviando del camino, pues reorientarlos. A eso hace referencia también como entrenador de alto desempeño. ¿Listo? Para cuando aquellos momentos en que nos hayamos o se hayan desviado del rumbo trazado. ¿Listo? Y si es necesario hacer los ajustes, pues hacerlos. ¿Listo? Porque no es que tengamos esa meta y como sea tenemos que llegar allá. No, yo considero que también debemos hacer parte o hacer, sí, parte de nosotros la flexibilidad, porque por diferentes o muchas veces por circunstancias ajenas o que no están bajo nuestro control, pues obviamente sí o sí tenemos que reencauzar los esfuerzos y reencauzar las acciones. Caso puntual, nadie de nosotros esperaba la pandemia, el confinamiento y todo eso y que nos encerraran y demás. A raíz de eso, pues tuvimos que reorganizar muchas cosas para poder ir alcanzar los objetivos planteados o quizás redefinir o reformular los objetivos que nos hayamos planteado. ¿Listo? Y finalmente, el líder como entrenador de alto desempeño también evalúa el desempeño. Entonces, por un lado, planifica el desempeño, él lo entrena, ¿cierto? Y evalúa ese desempeño. Y en esa evaluación de desempeño hace referencia a reconocer los logros, las fortalezas, los errores y los aprendizajes para corregir lo que sea necesario. ¿Listo? Esto vendría siendo como parte de liderar con nuestras manos. Y que esas palabras, y otro punto también importante de liderar con las manos tendría que ver con nuestras acciones. ¿Sí? Porque de nada sirve tener una meta súper chévere, unos propósitos netamente definidos y sí, un líder al servicio de los demás, pero si yo nada de eso lo traduzco en acciones, que es básicamente lo que yo recalco muchísimo en todas
mis intervenciones. ¿Listo? Que es la acción, el tomar acción con lo que hago. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros como líderes tenemos alineados estas tres dimensiones, la cabeza, el corazón y las manos, suceden varias cosas. ¿Listo? Y les voy a mostrar las dos caras de la moneda. Cuando tenemos cuando están alineados esos tres puntos o estas tres dimensiones, el resultado será un nivel extraordinario por un lado de lealtad de las personas con las que estás trabajando, a las personas que estás liderando, ¿cierto? De confianza y sobre todo de productividad, es decir, de ir alcanzando o logrando eso que nos hemos propuesto. ¿Listo? Por el contrario, cuando estas tres dimensiones están cada una por su lado, ahora sí como que están desalineadas, ¿cuál es el resultado? La frustración, ¿cierto? De nosotros mismos, de los miembros de mi equipo de trabajo, la desconfianza, ¿cierto? Y sobre todo la reducción de la productividad en el largo plazo. Así que, ¿de quién depende? De cada uno de nosotros. ¿Qué tan alineados o desalineados están? La respuesta está netamente en ti. ¿Listo? Yo aquí te estoy proveyendo los insumos necesarios para que tú mismo, tú misma, vayas haciendo tu propio análisis. ¿Listo? Y recordemos que un liderazgo excepcional requiere de ese equilibrio entre esas tres dimensiones, la cabeza, las manos y el corazón. Es decir, poder desarrollar la habilidad de pensar de manera estratégica, cuando hablamos de liderar con las manos, conectar con las personas, liderazgo del corazón, conectar con las personas de manera genuina y sobre todo actuar de manera efectiva. ¿Vale? Así que con eso llegamos al tercer y último punto y que de hecho sigue muy conectado con esto de liderar con las manos, que tiene que ver con los hábitos. Porque tú y yo, independientemente de las áreas en las que nos movamos, de los contextos en los que nos encontremos, de los metas y de los objetivos que tengamos, sí o sí somos producto, entre otras cosas, de lo que hacemos en el día a día, es decir, de nuestros hábitos. Por eso, en particular, a mí me gusta llamarle esto de los hábitos, que se convierten también como en el insumo o la materia prima fundamental de nuestros resultados. Si tú tienes quizás los resultados que no esperas, échale por un lado una revisión o reflexiona acerca de los hábitos que te están llevando a tener esos resultados. Si tienes muy buenos resultados, resultados esperados, quizás también, o más bien muy seguramente, es por los hábitos que tengas. ¿Listo? Así que vamos a ver los hábitos de los líderes altamente efectivos. Y con esto digamos que lo voy a conectar o traigo o me apalanco, ¿cierto? De este gran libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que claramente traducen a cualquiera o aplican para cualquiera de nosotros. Los 7 hábitos de un líder altamente efectivo son un conjunto de principios de liderazgo que los planteó este autor, como les mencionaba. ¿Listo? Y estos 7 hábitos se basan en una idea, ¿cierto? ¿Y cuál idea? Es de que los líderes efectivos se centran, por un lado, en el desarrollo personal, en el desarrollo de sí mismos, y en las relaciones con los demás. ¿Listo? Que de alguna manera, pues es como la combinación que voy haciendo y que voy compartiendo con ustedes a través de estas diferentes masterclass, tanto la de los jueves de liderazgo y expansión profesional, como la de los martes, que tiene que ver con bienestar y desarrollo personal. ¿Listo? Así que, dicho esto, vamos a ver los 7 hábitos, ¿cierto? Que podemos nosotros ir adoptando y si de pronto quieren seguir profundizando en ello, pues la invitación a que este libro, mejor dicho, debe ser una lectura casi que obligada para cualquiera que aspire realmente a ser líder. Líder hasta de su propia vida, recordando nuevamente que todos estamos llamados a ser líderes, ¿listo? Que no es algo exótico ni algo exclusivo para solo algunas personas. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos 7 hábitos planteados por Stephen Covey? El primero de ellos tiene que ver con la proactividad, el ser proactivo. Los líderes efectivos no son víctimas de sus circunstancias. ¿Y cuáles son las características de una persona víctima? Todo el tiempo se está quejando, todo el tiempo está poniendo excusas y todo el tiempo está responsabilizando a otro de lo que les ocurre. ¿Listo? Realmente las personas proactivas o los líderes proactivos asumen su responsabilidad y actúan con lo que pueden ser controlado o influenciado, es decir, en lo que ellos tienen injerencia, en lo que ellos saben que pueden mover, pueden movilizar, pueden influir o pueden cambiar, pero lo que no está bajo su responsabilidad, pues ni modo. Hay que empezar a trabajar ya más por otro lado a través de la aceptación. ¿Listo? Liberar de los apegos. ¿Listo? Así que hay una herramienta bien interesante en esto de la proactividad que tiene que ver con el círculo de la influencia. Si se los menciono netamente o solamente como para que lo busquen, si realmente quieren profundizar más en ello. Esto del círculo de la influencia hace parte de qué está bajo mi control, en qué puedo influir y en qué definitivamente no tengo yo nada que ver y que me es importante o adaptarme, ¿cierto? O quizás también trabajar en esto de la aceptación. Bueno, búsquenlo ahí en Google si quieren, Círculo de la Influencia de Stephen Covey, y ahí pueden profundizar un poco más en ello.
que obviamente en estas masterclass por cuestiones de tiempo, pues no lo podemos manejar. Segundo hábito de los líderes altamente efectivos, y es que empiezan con un fin en la mente, y era lo que veíamos ahorita con el tema de la visión, y aquí específicamente se conecta con que los líderes efectivos definen metas con medidas claras de éxito, es decir, con los indicadores que le van a dar muestra de si están llegando o no están llegando a eso que se han propuesto. ¿Listo? Y no solamente crean las metas, sino adicional, crean ese plan para poder ir avanzando, para poder lograrlo, y no solamente en su vida profesional, sino también en su vida personal, porque un líder, antes de ser líder, es persona. ¿Listo? Así que para que lo tengamos muy en cuenta. Tercer hábito, y tiene que ver con poner primero lo primero, es decir, la gestión de prioridades. Los líderes efectivos son organizados y eficientes. Priorizan y trabajan en los objetivos más importantes en lugar de reaccionar constantemente a las urgencias. Es decir, dedican realmente su tiempo, atención y energía a lo que saben que es importante porque previamente lo han revisado, ¿cierto? Y lo han priorizado y enfocan esa energía allí. No se andan distrayendo, o más bien no se anda como un bombero, por ponerlo de alguna manera, apagando incendios. ¿Listo? Así que ¿qué tan buena es tu gestión de prioridades? Solamente tú lo sabes. Yo aquí te voy planteando las preguntas como para invitarte a la reflexión. Cuarto hábito es que se enfocan en ganar, ganar. Los líderes efectivos colaboran de forma efectiva con los demás mediante la creación de relaciones de alta confianza y de mutuo beneficio. Es decir, son aquellas personas que a través de lo que están haciendo, de los acuerdos o las negociaciones que lleguen con otras personas, buscan que ambos ganen. Es decir, que haya realmente un sentido de colaboración. No es buscando que el otro pierda y yo gane, porque ahí obviamente estaríamos actuando de manera egoísta y no estaríamos teniendo como esta cualidad o esta virtud que hace referencia a los líderes efectivos. ¿Listo? Así que cuando negocias, realmente buscas que ambos ganen, porque el resultado de eso también va a generar mucha confianza y mayor facilidad para futuras negociaciones o llegar a futuros acuerdos con esas personas, o incluso también ganar una buena reputación que en últimas esa también influye en tu liderazgo. ¿Listo? El quinto hábito hace referencia a buscar primero entender y luego ser entendido. Los líderes efectivos influyen en las demás personas mediante el desarrollo de un profundo conocimiento de sus necesidades y perspectivas. Es decir, tratan primero de comprender en dónde están, hacia dónde van, qué es lo que quieren, todo esto, para poder luego ahí sí transmitirlo y generar esa convicción con las otras personas que se sientan inspiradas a conectar contigo y apoyarte en el logro de esos objetivos. ¿Listo? El sexto hábito es que los líderes efectivos crean sinergias, es decir, trabajan con las demás personas para crear algo más grande que la suma de sus partes, es decir, van más allá de la individualidad y saben que como equipo, como grupo, pueden lograr cosas muchísimo más grandes que haciéndolas solo. ¿Listo? Aquí tiene que ver también con la delegación, tiene que ver con el empoderamiento, como parte de las estrategias para crear esas sinergias que nos permitan a nosotros poder ir avanzando quizás más rápido. De hecho, hay una frase que dice que haciéndolo solo, ¿cómo es que llego más rápido? Pero haciéndolo en equipo, llego más lejos. ¿Qué quieres? ¿Llegar rápido o llegar lejos? Es parte de la invitación con este sexto hábito de los líderes altamente efectivos. Y el séptimo hábito tiene que ver con que los líderes efectivos afilan su sierra, es decir, aumentan su motivación, energía y balance entre la vida y el trabajo mediante actividades de renovación diaria. ¿Esto con qué se conecta? Con los hábitos que cuiden su salud física, su salud mental, su área social, su vida profesional y demás. Y mantienen un balance y un equilibrio entre ellas. Constantemente están tratando de buscar estrategias y hábitos que les apoyen en esta tarea. Y para ello, digamos que el afilar la sierra es parte de lo que yo me enfoco en las masterclass de los días martes, que tiene que ver con el desarrollo personal, que claramente influyen en nuestra área profesional. ¿Listo? Y de manera así como bonus track, un octavo hábito que tiene que ver con el octavo hábito, que es el libro adicional que sacó Stephen Covey, que los líderes efectivos se esfuerzan por encontrar su voz, ¿cierto? Su voz interior e inspiran a otros a encontrar la suya. Es decir, que eso que yo he ido logrando, que eso que yo he ido ganando, que eso, conexión que he ido logrando conmigo mismo, también podérsela transmitir a los diferentes miembros de mi equipo para que ellos también puedan hacer lo mismo. ¿Sí? Porque de hecho eso vendría siendo como una dimensión muchísimo más trascendental que nos lleva a tener un mayor impacto. ¿Listo? Y recordando que los líderes crean otros líderes. Así que desde esa misión les dejo yo a ustedes con esta reflexión. Y es por un lado, ¿qué tan alineadas están las tres dimensiones en tu forma de liderar? Las tres dimensiones, recordemos que son la cabeza, el corazón y las manos. ¿Qué tan alineadas las tienes? Porque dependiendo de esa alineación o desalineación, tienes en particular unos resultados, ¿vale? Que los vimos hace un momento. Y por otro lado, la segunda pregunta que les quiero dejar es, ¿qué hábito de estos 7 hábitos u 8 hábitos vas a empezar a trabajar desde hoy? Enfócate solo en uno. ¿Listo? Y cuando ya lo tengas más integrado, pues vas con el siguiente y así sucesivamente para no sentirte, digamos, como abrumado o abrumada de querer hacer mucho y a la vez no avanzar en nada.
¿Listo? Con esto vamos llegando al cierre, señores y señoras. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si tienen alguna duda o inquietud, pues me quedo con ustedes resolviéndola aquí un par de minutos. Y si no, pues nos vemos en la próxima. Un feliz resto de día y nada, que tengan feliz jueves, feliz semana. Chao, chao. Nos vemos.